Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Dimas Ayala, economista, una persona de reconocida trayectoria en el mundo de las finanzas. Ha sido ejecutivo del Banco Central del Paraguay, también fue director y presidente de la AFD, Agencia Financiera de Desarrollo. Actualmente el señor Dimas Ayala es director, gerente general de Bancop. Justamente en el programa de hoy vamos a hablar acerca de Bancop, un banco que hace 10 años atrás decide incursionar en el mercado financiero paraguayo con un modelo innovador de negocios, fuertemente orientado el banco al sector productivo, a los productores agrícolas, a los productores ganaderos. La historia de Bancop hoy vamos a conocerla de la mano de su director gerente general, el señor Dimas Ayala. Empezamos el programa como siempre agradeciendo a las empresas que auspician Líderes, Bancop, un banco con raíces, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Dimas Ayala aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país, porque al final todos estamos conectados. Bancop, 10 años sin parar para que vos no pares. Ya estamos con el señor Dimas Ayala. Dimas, buenas noches, gracias por acompañarnos en Líderes. Muy buenas noches, un placer y estar saludándole a toda tu audiencia, y realmente estar acá también es un honor. Muchas gracias, Dimas. Dimas, sos director gerente general de Bancop, banco que está cumpliendo justamente ahora, en julio, 10 años desde que abrió las puertas al público en aquel julio del año 2012. Contame para conocer más la historia. Sí. ¿Por qué las poderosas cooperativas que forman la Federación de Cooperativas de Producción del Paraguay, Sí. muy fuertes en todo lo que es producción agrícola y ganadera, deciden incursionar y abrir el Banco Bancop? Sí, realmente es muy interesante tu pregunta. Seguro que los referentes del cooperativismo van a tener mucho más información de la que yo te pueda dar, pero el origen realmente fue, el pensamiento que tuvieron ellos es que muchas veces en momentos de crisis, muchas veces ellos no podían acceder al financiamiento necesario. Por eso ellos querían también hacer un banco diferente con relación a ese tema. Los productores en general, productores agrícolas, ganaderos, necesitan de financiamiento en la época de la siembra en especial, para su capital operativo, para la siembra, para lo que necesiten. Y pasó eso, ¿verdad? Pasó eso también con el tema del combustible. Por eso es que ellos crearon primero un emblema que es ECOP, ¿verdad? Que los dueños también son los accionistas del banco, para conseguir el combustible necesario que necesitaban, ya sea en los momentos de la siembra, ya sea en los momentos de la cosecha. De la misma manera, en el banco también muchas veces sintieron que esa falta, y también pensaron de que ellos tienen mucha liquidez, tienen mucho acceso a financiamiento inclusive del exterior, porque muchas veces a unos les sobra liquidez y a otros les falta liquidez, que es más o menos la base también de la creación del sistema financiero. Entonces
dijeron, bueno, nosotros ¿por qué no podemos hacer un banco? Un banco que sea diferente, que apoye no solamente a los clientes en los momentos de auge económico, sino también y especialmente en los momentos de dificultad. Y vamos a tirarnos a ese objetivo y a ese proyecto. Y ahí es donde básicamente promovieron, originados en la FECOPROD, que es el gremio de la Federación de las Cooperativas de la Producción, que es el gremio de las cooperativas de producción, ¿cierto? Generaron básicamente esa conversación y ahí, con el transcurrir de los años, decidieron abrir el banco. Correcto. Dimas, ¿por qué toman la decisión de abrir un banco nuevo desde cero y no directamente acortar camino adquiriendo un banco que ya está operando? Creo que hubieron probablemente 2 puntos, probablemente más, pero uno de ellos es que uno tiene que también tener la entidad financiera que probablemente pueda querer vender el paquete accionario. Y por otro lado, las cooperativas creyeron que ellos eran lo suficientemente sólidas, fuertes, tenían la trayectoria, tenían lo que se necesita para abrir un banco, que es la confianza y la credibilidad de la gente. Y también se quería formar un banco que sea diferente, como te mencioné anteriormente, que esté al lado de la gente en forma permanente. En los momentos de necesidad, el banco va a estar ahí al lado de la gente. Y también con ciertos valores, con una cultura organizacional bastante importante. Y dentro de eso, lo que ellos manifestaron siempre fue que la rentabilidad es necesaria, pero no es básicamente la maximización de la utilidad, de la rentabilidad. Era desde un momento poder proveerles a los clientes con tasas atractivas, con tasas muy competitivas, no solamente pensando en el mayor margen posible para sacar al cliente o para hacer más rentable la entidad, porque ese no era el objetivo primordial. Por supuesto que como cualquier empresa y una entidad financiera, por sobre todas las cosas, tiene que tener una rentabilidad, porque eso también es el sustento, lo que le hace sostenible a la entidad en el tiempo. Y fue así desde el inicio. Desde el inicio fue así cuando el banco empieza, por supuesto, con pérdidas los primeros meses, los primeros años, básicamente porque el costo de la formación de cualquier empresa y más de un banco es muy alto. Okay. Y uno tiene que alcanzar su punto de equilibrio en determinado momento, pero eso lleva su tiempo. Y de un momento, en el primer momento, en los primeros 3 o 4 meses, empezamos a hablar en el directorio y decíamos, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Verdad? Llegar al punto de equilibrio lo más rápido posible o gradualmente, y para llegar al punto de equilibrio lo más rápido posible probablemente teníamos que ofrecer tasas altas. Okay. O irnos a un segmento que probablemente muchas veces no es el sector productivo, donde las tasas son bastante acotadas, ¿verdad? Okay. Y se dijo, no, desde el primer momento el banco quiere entrar a ofrecer productos a tasas muy competitivas. ¿Qué es lo que se necesita para eso, verdad? Y para eso es básicamente aguantar unos meses más de resultados negativos, pero por otro lado necesitamos también mayor capital. Y ahí se decidió, me acuerdo que me preguntaban cuánto más de capital, porque cuando eso el capital inicial era 40.000 millones de guaraníes aproximadamente, teníamos 42.000 millones de guaraníes y por lo menos 20.000. Y ahí necesitábamos, le decía, para aguantar un año, y me dijo, no, vamos a hacerlo, vamos a duplicar ya el capital. Nos fuimos a los accionistas y los accionistas aprobaron la duplicación. En menos de un año el capital del banco estaba en más de 80.000, 84.000 millones de guaraníes, que eso también fue un punto importante en lo que fue básicamente el éxito del banco. Fue la confianza y el acompañamiento de los accionistas en todo momento, pero especialmente en los inicios, cuando todavía no se le podía mostrar resultados a ellos. Correcto. ¿Quiénes son, Dima, los accionistas de Bancop? Son actualmente 29 cooperativas de producción. Al inicio eran 27 cooperativas. Siempre es importante explicar también al público en general, ¿verdad?, que son las cooperativas de producción, ¿verdad? Las cooperativas de producción son las que
tienen detrás la producción de algo, ¿verdad? Es decir, uno quiere producir agua, nos asociamos nosotros para la producción de agua y podemos formar una cooperativa de producción. Y estas cooperativas de producción en Paraguay son bastante reconocidas por el trabajo y por la calidad de los productos que ofrecen. Cierto. ¿Quiénes son esas cooperativas? Y son Shortizer, son Colonias Unidas, son Fergen, Lactolanda, Pindó, 27 de Neuland. Ese nivel, Neuland, Vollendan, Bertal, Sommerfeld, son todos productores y son también tienen plantas industriales, ¿verdad? Correcto. Entonces procesan la mejor carne, la mejor leche, el mejor grano, y eso de alguna manera también ya transmite confianza y credibilidad en la gente, en los organismos multilaterales, en los bancos del exterior, con quienes nosotros necesitamos operar y necesitamos transaccionar y necesitamos también líneas de financiamiento para poder crecer de la manera que lo hicimos. Correcto. Ahora, Dimas, además de estas 29 cooperativas locales, el banco tiene también en su directorio a un banco o unos bancos del exterior como accionistas. No tiene. Las cooperativas de producción y el estatuto del banco incluso tiene sus restricciones. Por supuesto que si se quiere aprobar la inclusión de un organismo del exterior o un socio local, se puede con aprobación de más del 70% de los accionistas del banco, ¿verdad? Cierto. Hasta este momento no se necesitó de incluir o incorporar un accionista de afuera. Las cooperativas de producción, cuando se les requirió capitalizar el banco, de hecho, todos los resultados que ya hemos obtenido desde el segundo y tercer año del banco han sido capitalizados totalmente. Ese es un tema importante, ¿verdad? Que las cooperativas están muy acostumbradas a invertir en proyectos y saben también que esos proyectos no te dan los dividendos de esos proyectos. Básicamente tienen que invertirse de nuevo en ese proyecto para que justamente tenga mayores frutos el día de mañana, ¿verdad? Ese es un tema muy importante porque nunca ha habido dificultad para ello. Al contrario, cuando pedimos ese incremento de las capitalizaciones, ellos siempre han estado al lado. Correcto, correcto. Me llama mucho la atención. Yo en realidad siempre he admirado el modelo de asociatividad que tienen los productores cooperativizados, en cualquiera de las cooperativas que acabas de mencionar. Pero una cosa es asociarnos entre los productores y otra cosa es asociarnos con productores de otras colonias. Compartimos los mismos intereses. Por ejemplo, los que mencionabas. Necesitamos financiamiento, necesitamos fertilizantes, necesitamos combustible y esos intereses son comunes. Sí. Pero también hay diferencias culturales y hasta inclusive de idioma, de comunicación. Sí. ¿Cómo se logra esa integración multicultural, si se quiere, para que 29 cooperativas del sector primario y del sector manufactura industrial también se pongan de acuerdo y digan, vamos a tener juntos un banco? También es súper interesante eso, porque para mí, que soy una persona de afuera, ¿verdad? Yo fui contratado por el comité impulsor del banco en su momento. Ahí es donde empecé a aprender y a comprender las diferentes culturas que hay, ¿verdad? Es uno probablemente de los temas motivantes de estar en estas instituciones, porque muchas veces no sabemos en Paraguay, ¿verdad?, que hay diversos orígenes, ¿verdad? Muchos inmigrantes que vinieron acá al Paraguay y trabajaron y tuvieron éxito, ¿verdad? Las cooperativas, nuestro banco está, hay gente de los menonitas, gente de origen alemán, ucraniano, japonés, cierto, brasileros, paraguayos, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Entonces, pero
Y también un tema que yo aprendí mucho, estando en la Agencia Financiera de Desarrollo, fue donde yo realmente empecé a visitar las cooperativas de producción y empecé a aprender cómo trabajan. Y la diferencia que puedo ver es la organización que tienen cada una de estas cooperativas. Muchas veces nos es difícil organizarnos. Están muy bien organizados. Visitar una de estas cooperativas siempre es didáctico porque uno aprende. El productor está preocupado en su producción y luego ya en comercializar sus productos o comprar los fertilizantes, las semillas o su materia prima que necesite, ya sea para el sector agrícola o sector ganadero, lo hace ya la cooperativa. Ellos les facilitan el trabajo y ellos se dedican a producir. Y todo eso bien escrito, bien organizado, cada uno. Es más, le asisten técnicamente a los productores que necesitan, no solamente en la parte técnica de la producción, sino también en la parte financiera. Entonces, eso crea solamente cuando hay buena organización, hay buena capacitación, crea buenos resultados también. Entonces, ellos comprenden que muchas veces las cosas no pueden hacerlo solo. De hecho, hay varias uniones ya que lo hicieron justamente para hacer plantas lácteas o para hacer frigoríficos o para hacer cualquier otro tipo para la producción y la exportación de cuero. Se juntaron unas cuantas cooperativas y lo hicieron en forma conjunta. Hasta tienen su propio emblema de combustible, me contabas recién. Así mismo, también se unieron para hacer eso. Por supuesto, que como cualquier sociedad, ¿verdad? Cualquier organización, van a haber diferentes puntos de vista, pero generalmente se consensúa y llegan a un acuerdo. En nuestro caso particular del banco, que es lo que más conozco, ¿verdad? Nosotros tenemos reuniones permanentes con los accionistas para hacer la planificación estratégica del año siguiente, de los siguientes 5 años, para luego ir a presentar los resultados del año anterior. Recorremos el país en grupos de 3 o 4 o 5 cooperativas, nos reunimos, donde están todos los representantes de esas cooperativas. Entonces ahí se intercambian las opiniones de cada uno. Hay trabajos que hacemos como usted piensa como cliente y como piensa como dueño, como accionista. Donde es importante, ¿verdad? El intercambio de opiniones y por supuesto que muchos pueden diferir, pero es el momento de justamente explicar por qué uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera. Pero el objetivo principal es el mismo. El objetivo principal es tener una entidad siempre fuerte y que tenga una participación importante en el sistema, que impulse incluso a otras entidades a seguir la línea que ellos creen que es la correcta para justamente apoyar el sector productivo y el sector económico del Paraguay. Llegan a un acuerdo porque el objetivo final ellos coinciden todos. Es común para todos. Es común para todos. Correcto. Dimas, existen diferentes tipos de banca. Está la banca tradicional, la banca de primer piso, está la banca de segundo piso, como la que mencionaste recién, la Agencia Financiera de Desarrollo. Y este modelo de Bancop es un modelo de banca innovador, banca cooperativa, ¿verdad? Porque no es lo mismo que una cooperativa, ¿verdad? Es banca cooperativa. ¿En qué consiste? ¿Qué diferencias tiene este modelo? Sí. El banco es un banco como cualquier otro. Sí. Nuestro banco, Bancop, es un banco como cualquier otro. Hay bancos cooperativos. Este no es un banco cooperativo. Este es un banco cuya propiedad es de las cooperativas de producción, como te estoy diciendo en este caso. Correcto. ¿Cuál es la diferencia con un banco cooperativo, que no es una SA? El banco cooperativo, por ejemplo, el Banco Credicop de Argentina, ellos son todos socios del banco. Es como una cooperativa, son todos socios, se trabaja con sus socios solamente. Correcto. Y hay un sistema de alguna manera de control, de supervisión de diferentes áreas, pero solamente se opera con esos socios. Perfecto. Todos son socios. Es como una cooperativa. Como una cooperativa, básicamente, ¿verdad? Más amplia, ¿verdad?
Pero también hay un tema ahí, Federico, porque esa es una de las preguntas más importantes que nos hacían los corresponsales del exterior o los bancos que nos daban líneas de crédito, que nos empezaron a dar líneas de crédito. Muchos bancos cooperativos se formaron con cooperativas de ahorro y crédito. Cierto. Es decir, ¿qué son las cooperativas de ahorro y crédito? Las cooperativas que captan depósitos de sus socios y esos fondos se utilizan para prestarle a sus socios, ¿verdad? Es una entidad financiera, básicamente, ¿verdad? Lo que hace un banco. Entonces, se formaron bancos con cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, esos fueron bancos cooperativos, pero el banco salía a competir con las cooperativas de ahorro y crédito. Y muchas cooperativas empezaron a tener problemas porque se iban a través de los bancos. O si no, después empezaron a competir, no les gustó a ellos, entonces los bancos cooperativos, como hacían el mismo trabajo que las cooperativas de ahorro y crédito, tuvieron también sus inconvenientes y sus problemas. Cierto. En este caso en particular, las cooperativas de producción, si bien tienen también algunos departamentos de ahorro y crédito para financiarle a sus asociados, ese no es el foco de las cooperativas de producción. Entonces, para eso, ellos quieren o querían una entidad que pueda justamente poder satisfacer las necesidades en la parte del crédito y también del ahorro, si es que quieren traer también depósito a la entidad financiera. Pero por supuesto, por sobre todas las cosas, es básicamente que se le pueda asistir en la parte de créditos a sus productores, para temas para vivienda, temas para el capital operativo, temas para inversión. Entonces ellos se dedican exclusivamente a esa asistencia que necesitan sus socios, a esa asistencia que necesitan en la comercialización de los productos, en la mejor compra, con el mejor precio de la materia prima, de lo que ellos necesitan también para la producción, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la función de nuestro banco, ¿verdad? De nuestro banco es operar como cualquier banco, pero no solamente con los socios, no solamente con las cooperativas, no solamente con los socios, sino con cualquier otro cliente, porque trabajar con otros clientes también hace también que ellos puedan ser beneficiados de los mejores resultados y de la economía de escala que todo banco necesita. Correcto. Para ofrecer mejores servicios. Así que si yo no soy socio de ninguna de las cooperativas que son accionistas de Bancop, tranquilamente igual puedo ser cliente de Bancop. Por supuesto, ¿verdad? Hoy en día, como se inicia el proceso, probablemente era que al inicio el 90% de los depositantes y de la cartera de créditos estaba relacionado a las cooperativas. Cierto. Pero unos años después, hoy en día, el 10-12% está relacionado a las cooperativas. Es decir, las cooperativas directamente probablemente hay un 20-25% con socios de cooperativas. Luego son clientes ya productores de las diversas zonas del Paraguay y también, por supuesto, acá de Asunción, Gran Asunción y todas las ciudades. Correcto. A la hora de colocar el dinero, de asistir financieramente a los clientes del banco, ¿sigue Bancop enfocado 100% en lo que son los productores o también parte del negocio tiene que ver con colocar el dinero en banca comercial, banca tradicional? Sí, nosotros tenemos el objetivo principal, el foco principal era acompañar al sector agrícola, ganadero y a todo lo relacionado al sector agrícola, ganadero. Y ahí entran también las empresas comerciales, por ejemplo, que venden tractores, que venden insecticidas, que venden fertilizantes. Hay muchísimas empresas relacionadas al sector agrícola ganadero que no es precisamente el productor primario, ¿verdad? El foco principal estuvo en eso, gran parte de nuestra cartera está en el sector agrícola ganadero. Tenemos 64% aproximadamente en el sector agrícola ganadero, 21% del sector ganadero, y la diferencia en el sector agrícola, pero lo otro está en el sector comercial y está en el sector industrial y está en el sector de servicios. Muy poco en la banca de consumo, ese no es básicamente, pero tenemos también, pero nosotros tenemos tarjetas de crédito, tenemos préstamos para la vivienda, préstamos de consumo, etcétera. Tenemos, pero no es el foco principal del banco. Correcto. De hecho, te cuento que dentro de la estrategia del banco
estaba habilitar sucursales en los lugares emblemáticos del sector productivo, ¿verdad? De hecho, tenemos 8 sucursales, 2 corresponsales, 2 centros de atención y un corresponsal no bancario que están en el interior del país, okay, en la región occidental y en la región oriental, ¿verdad? Y en los lugares, como digo, más importantes del sector productivo, por supuesto hay algunos lugares todavía no llegamos, pero ahí eso lo hicimos para justamente ya estar más cerca de los productores y nos ha rendido muy bien frutos, ¿verdad? Porque hemos podido crecer bastante. Okay. Nos ha llegado, no fue fácil los primeros años. Fueron complejos, complicados, porque entramos en un mundo muy competitivo, pero justamente pasó algo que para nosotros fue una oportunidad. Las crisis son siempre oportunidades para algunos, ¿verdad? Y ahí fue que bajaron mucho los precios de los commodities. En un momento vino una sequía, ¿verdad? Donde muchos colegas, muchos bancos fueron muy prudentes en ese momento para continuar apoyándoles a esos clientes, y ahí es donde entramos nosotros con fuerza, ¿verdad? Y ahí entramos con fuerza y ahí empezamos a crecer mucho en ese sector, porque uno al principio se iba y le decía a un productor en Santa Rita o en Mingaporán, le decía bueno, somos de Banco, primero uno decía, ¿qué cosa eso es? Un banco nuevo, etc. Ok, ¿y qué nos ofrece? Y crédito, le podemos dar crédito. Y bueno, ok, ¿y cuánto me pueden dar y a qué tasa? Y tanto, pero me tenés que dar garantía hipotecaria. No, anda nomás, estoy bien con mi banco, ¿verdad? Era complicado, ¿verdad? Luego cuando otros se retiran, o otros bancos en un momento de dificultad se retiran, entonces ahí está Banco y ahí les apoya en ese momento a ellos. Y ahí es donde creció muchísimo nuestra cartera, creció muchísimo también nuestra cobertura de crédito con garantía hipotecaria, porque ahí sí necesitaban del banco. Y ahí es donde nos hicimos nosotros también conocer y reconocer. Hoy en día bastante conocidos somos. ¿Cierto? Hoy es mucho más sencillo que hace 8, 9 o 10 años poder ofrecer crédito a la gente. Pero eso un poco fue el origen. Y fueron decisiones, porque este es un tema muy importante, Federico, el tema de la composición del directorio del banco. El directorio está compuesto de gente conocedora del sector financiero, pero muchos conocedores del sector real, de la agricultura, de la ganadería. Entonces, uno está en una mesa decidiendo un crédito o tratando de llegar a alguien o tratando de tomar decisiones estratégicas. Ahí están gente que conoce el mundo real, gente que toda la vida estudió en el sector productivo y además de eso fueron líderes en sus organizaciones y estuvieron en la plana técnica de sus organizaciones, de sus cooperativas. Y eso da un valor agregado importante a la hora de tomar decisiones. Exactamente. Cuando nosotros vino la sequía y nosotros y varios bancos estaban renuentes a financiar más, ¿verdad? O renovar algunos créditos, y nosotros decíamos, yo pregunté, pero nosotros vamos a entrar acá y ¿qué pasa si viene otra vez otra sequía el año que viene? Y uno de los directores, y puede venir, pero la gente está acostumbrado a eso, ¿verdad? Y probablemente si viene la sequía van a subir los precios, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento es cuando necesitan el apoyo de su banco. Y fue una decisión tomada, y con el diario del lunes fue una buena decisión tomada. El siguiente año hubo una muy buena producción, por suerte, ¿verdad? Porque nuestros clientes que estaban apretados, ¿verdad? Y que vinieron a entrar con nosotros, estuvieron mucho mejor el año siguiente, pero ya estuvieron
casados con nuestro banco porque nosotros le acompañamos en ese momento difícil. Correcto. Y ese acompañamiento, a lo mejor, si en el directorio no hubiese habido gente que conoce desde adentro al sector productivo, a lo mejor desde el sector financiero uno a lo mejor es más cauteloso, ¿verdad? Así mismo. Dima, me decías 8 sucursales. Sí, 8 sucursales. 8 sucursales. ¿Cantidad de colaboradores? Somos 234 aproximadamente. 234 aproximadamente. Sí. ¿Y valor en dólares de la cartera activa del banco? La cartera de crédito está aproximadamente en 450, 500 millones de dólares. 450, 500 millones de dólares. Sí. Dima, me decías al principio la motivación de los productores de conseguir financiamiento accesible y de largo plazo. Sí. Siendo un banco de cooperativas y para cooperativas, sí, ¿se consigue en el mundo financiamiento a un costo accesible y para largo plazo? Porque ustedes salen al mundo a fondearse. Sí, así mismo. De hecho, el crecimiento que nosotros que tuvimos no íbamos a tener si no eran por las líneas de financiamiento del exterior. Y esa fue una experiencia muy importante porque el primer organismo que nos apoyó y creyó en los accionistas y en la gestión del banco fue el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso, el día de la inauguración, nosotros habíamos recibido unos días antes del BID que nosotros éramos elegibles para acceder a un crédito del BID. Y eso no es fácil para una entidad nueva. Yo te cuento, nosotros empezamos a trabajar en noviembre del 2011, el banco se abrió en julio del 2012 y lo primero que hicimos fue irnos a una reunión en el exterior. Fue en Miami, donde se hacen las reuniones una vez al año, todos los bancos del mundo. Es los bancos del mundo, los bancos de Europa, de China, por supuesto, de América. Okay. Y los organismos multilaterales. Y son reuniones bilaterales, donde uno agenda reuniones y se va. Entonces, entramos a las reuniones de 8 a 9, 9 a 10, de 10 a 11, y uno decía, bueno, listo, ¿qué banco es usted? Banco. ¿Y hace cuánto tiempo que está en el mercado? Y todavía no estamos en el mercado. ¿Y cuándo se les dio autorización para operar? Y todavía no tenemos autorización para operar, ¿verdad? Entonces nos miraban así, porque acuérdate, te estás reuniendo con americanos, con alemanes, ¿verdad? Con gente, con holandeses, ¿verdad? Y te miran así, ¿qué estoy haciendo yo con ellos, ¿verdad? Si yo no le voy a dar un crédito, ¿qué le voy a un banco nuevo? Luego no le voy a dar crédito. Y a un banco todavía no tiene ni licencia para operar. Cierto. Menos todavía, ¿verdad? Pero eso fue probablemente el hacernos conocer, el primer paso para hacernos conocer con ellos, porque después cuando el BID nos hace elegible, ¿por qué nos hace elegible el BID? ¿Verdad? Generalmente uno tiene que tener 3, 4 años de gestión para que le dé un crédito. Pero ¿por qué nos da? Porque confiaban en quiénes estaban detrás, quiénes eran los accionistas. Okay. Cooperativas de producción que están hace más de 50, más de 80 años arraigados en el Paraguay. Y luego también confiaron porque hacen un due diligence importante, ¿verdad? Se van a hacer una evaluación importante a la entidad, confiaban en quienes estaban llevando la estrategia a cabo, ¿verdad? En la gestión del banco. Ellos pedían todas las informaciones que necesitaban, se les daba, veían que estaba clara la estrategia, veía que estaba claro qué es lo que teníamos que hacer para llegar a los objetivos trazados, y ahí es donde nos hicieron elegibles, nos dieron el primer crédito, creo que era de 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, ¿verdad? Pero eso le despertó a los demás a que digan, por algo una entidad multilateral importante se fijó en este banco, ¿verdad? Y ahí entraron los demás. Ahí entraron Oicocredit, entró la IFC, entró la DG, todos los organismos multilaterales. Hoy tenemos líneas de crédito por más de 250, 300 millones de dólares. Y eso fue relevante, porque depositantes te llega, pero gradualmente, y más en una entidad que, como te dije, nueva,
que tiene todavía sus resultados negativos. Okay. No todo el mundo quiere llevar su dinero en ese lugar, ¿verdad? Pero muchos trajeron. Correcto. Y eso siempre valoro, dimensiono de esa gente que confió desde el primer momento. Así como también valoro y dimensiono en su justa dimensión los funcionarios que vinieron desde cero a estar con nuestro banco. Porque hoy probablemente es más sencillo, más fácil entrar, ¿verdad? Estar en un banco ya conformado. Pero al inicio la gente tomó decisiones de dejar su banco y venir con nosotros a conformar este proyecto, que no sabíamos cómo iba a evolucionar con el transcurrir de los años. Y la misma cosa, los clientes que vinieron primero y luego los organismos multilaterales que nos apoyaron y que con ese fondeo nosotros pudimos justamente ofrecer lo que le ofrecimos a nuestros clientes y que nos hizo crecer de la manera que lo hicimos. Correcto. Al ser un banco orientado a cooperativas del sector de la producción y del sector de industria, ese fondeo que ustedes consiguen del exterior tiene tasas más atractivas que si hubiesen sido ustedes un banco dirigido al sector consumo, por ejemplo. Mira, ese es un tema, ¿verdad? Uno puede creer que las tasas van a ser más bajas, ¿verdad? No sé si decirlo con relación al tema de consumo, ¿verdad? Pero yo te digo con relación al tema sector productivo, sector pymes, las tasas siempre te cobran, de acuerdo también a la trayectoria que uno tiene, al respaldo que uno tiene. Como te dije, los primeros años teníamos el respaldo de nuestros accionistas, probablemente la gestión, pero no teníamos los números, ¿verdad? Y los números es lo que al final hacen que vos te mantengas en el tiempo, ¿verdad? Entonces las tasas eran probablemente más altas de lo que muchos podían acceder acá. Ese era otro desafío para nosotros, porque nosotros, como te dije también antes, nosotros teníamos que ofrecer las mejores tasas a nuestros clientes. Y nuestro margen iba a ser seguro menor a lo que podían ofrecer otras entidades para equiparar el precio que ellos le ofrecían a los clientes. Entonces nosotros teníamos que hacer otro trabajo, ¿verdad? El trabajo de la eficiencia, el trabajo de la administración en lo posible de los gastos y de los recursos, ¿verdad? Y así lo hicimos. Entonces, luego, con el transcurrir de los años, ahí sí podemos negociar mejores tasas. Hoy tenemos excelentes tasas. Nos sorprendieron algunos organismos multilaterales en la pandemia, porque en la pandemia la incertidumbre que había era tal, uno no sabía qué iba a pasar. Nosotros pensamos que las tasas iban a subirnos, ¿verdad? Sin embargo, algunos, sin que nosotros pidamos, nos llamaron y nos ofrecieron inclusive disminuir o tasas más bajas que la que teníamos antes, ¿verdad? Correcto. Realmente esa fue una muy buena experiencia, me sorprendió bastante, ¿verdad? Pero fue muy lindo ver eso y de hecho nosotros todo eso también les trasladamos a los clientes. Dimas, sos una persona muy conocida en el mundo financiero. Dentro de tu trayectoria está el haber sido director del Banco Central, también estuviste en la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, y me acabas de decir algo, me dijiste, nuestros clientes dejaban a los bancos con los que trabajaban para venir a trabajar con nosotros. En el sector financiero, ¿cómo te miran, Dima? ¿Cómo están tus relaciones con el sector financiero, teniendo en cuenta que el sector primario, las cooperativas del sector primario habrán sido clientes súper mimados de la banca tradicional que dejaron a esos bancos para pasar a ser clientes de banco? Sí. Bueno, está claro, yo estuve en la superintendencia de bancos, en el Banco Central del Paraguay, y estuve sí como director y presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo. Yo creo que la gente está acostumbrada al mundo competitivo, ¿verdad? El sistema financiero es un mundo muy competitivo. En Paraguay evolucionó muchísimo. Yo te estaba contando antes de que la participación de los créditos de las entidades financieras del sector
privado estaba básicamente en una relación de 15% con relación al PIB. En el 2002 eso fue evolucionando. Cuando nosotros entramos estaba más o menos en 34, 35%. Si recuerdo bien, hoy está en 40, 42%. ¿Verdad? Hay mucho todavía por hacer. Hay mucho todavía por hacer, perdón, por hacer en ese tema. Y no, por supuesto que al entrar nosotros, nuestras mismas cooperativas accionistas llegaron a negociar mejores precios también con las otras entidades financieras, ¿verdad? Pero eso es así, ¿verdad? Y yo creo que todos nos respetamos bastante en el sector. Siempre digo que tratemos de construir cosas mejores con la gente buena también que hay en el país, ¿verdad? Tratemos de unirnos entre nosotros. Yo creo que bien, ¿verdad? Yo creo que bien. Creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo en forma transparente, en forma profesional, y yo creo que eso le va a ir bien para todos, ¿verdad? Correcto. Dimas, el sector primario en el primer trimestre de este año arrojó resultados de contracción o de decrecimiento. Según datos del Banco Central del Paraguay, aquí tengo algunos números. Primer trimestre 2022, retracción del sector agrícola, menos 41,2% en comparación con primer trimestre del año pasado. Sector ganadero, retracción de menos 8,7% en comparación con enero, febrero, marzo 2021. Cuando el sector tiene esta retracción, ¿cómo le afecta a un banco orientado aquí? Bueno, hay dos patas o dos puntas probablemente ahí, ¿verdad? Por supuesto que un cliente que está muy endeudado, sobreendeudado, y le viene mal otra vez, ¿verdad? Los resultados como le pudo haber venido, le vino con esta cosecha última, va a estar peor, ¿verdad? Y probablemente hay veces que va a tener que tirar la toalla, y eso, por supuesto, afecta a la morosidad y afecta a cualquier entidad financiera. Ahora, también es un tema que nosotros nos basamos. El Paraguay se basa en la producción y en el crecimiento en el sector agrícola y en el sector ganadero. Cierto. Y eso todos lo sabemos. Perdón. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, también el sector gubernamental, también el Banco Central, también la AFD, siempre han tomado medidas para respaldar a estos sectores y también para que el sistema financiero les facilite a ellos ese oxígeno que necesitan en un momento difícil. Y eso ha sido la práctica siempre. Entonces, te digo, por un lado está el problema, cierto, que puede afectar la morosidad, puede afectar a los incobrables y puede afectar el resultado de una entidad financiera. Pero por otro lado, está también que nuestro negocio de banco es justamente prestar, ¿verdad? Y en un momento así, ellos van a necesitar renovaciones, refinanciaciones, reestructuraciones y más crédito. Correcto. ¿Verdad? También está la oportunidad. Está la oportunidad. Entonces, por supuesto, uno tiene que limitar el riesgo, ¿verdad? Pero entonces me voy a lo que también te dije con relación a una conversación que tuve con algunos directores en el banco, que los productores, si son bien organizados, saben de este problema, les va a pasar este problema, y van a saber administrar de manera responsable, o debieran de saber manejar de forma responsable también sus nuevos créditos. Ahí está un tema nuestro.
Ahí también está una responsabilidad nuestra como entidad financiera, ejecutivos, hablamos siempre con los ejecutivos comerciales, porque el año pasado estaban ya estas medidas por el tema de la pandemia, que podían inclusive capitalizar los intereses. Pero eso es lo que se le transmitió, por lo menos a nuestros clientes, ¿verdad? Que no era momento de capitalizar intereses por parte de ellos, porque a ellos les salió bien la cosecha. Ellos tenían que pagar sus intereses y podían pagar el capital, también bajar su deuda, porque podían venir momentos malos en el futuro y ahí es donde iban a necesitar probablemente de mayor endeudamiento. Correcto. Esa es una responsabilidad nuestra como banqueros, por decirlo, ¿verdad? De que tenemos que transmitirle también a nuestros clientes, porque muchas veces los clientes pueden decir, no, voy a hacer nomás otra cosa más con esto, ya que voy a poder hacer esta operación, esta transacción en el banco. Pero yo creo que ahí es bueno que nosotros le podamos asistir técnicamente a ellos. Y dicho todo esto, ¿verdad? En este caso puede tomarse como una oportunidad también las renovaciones, las reestructuraciones, las refinanciaciones y los créditos nuevos a esta gente del sector productivo que debiera conocer cómo administrar esta situación. Correcto, correcto. Además de la caída en la producción por temas climáticos, este año estamos teniendo un impacto fuerte en combustible. Tengo entendido que Paraguay, en toda Sudamérica, es el país con el mayor crecimiento en términos porcentuales en el precio, donde más creció el combustible, el precio del combustible en toda Sudamérica es Paraguay. Y sabemos, Dimas, que sin combustible no hay cosecha, sin combustible no hay producción, porque es un insumo clave. Sí. ¿Cómo impactó también eso en el sector? Impacta mucho en los costos, seguro, ¿verdad? Impacta mucho. Esto vino probablemente, ¿cómo se puede atenuar eso que los precios están todavía altos y que esta cosecha de la safriña, del trigo, hay muy buenas expectativas, del maíz, hay muy buenas expectativas que salga bien, ¿verdad? Entonces, eso va a ser una forma de atenuar probablemente inclusive los altos costos ya en los combustibles. Pero más que eso, correcto, por supuesto que va a ser un efecto negativo. Correcto, correcto. Dimas, ¿cuáles son los planes futuros de crecimiento de Banco? Ahora tenemos 234 funcionarios, sí. Tenemos una cartera activa que está entre 450 y 500 millones de dólares, 8 sucursales. Sí. ¿Cuáles son los planes de crecimiento de Banco? Justamente hace unos días habilitamos la 10ª sucursal, ¿verdad? Porque te dije había 8 sucursales en el interior, tenemos una sucursal en el centro. Ah, correcto. Y una sucursal que habilitamos ahora al kilómetro 8, más o menos, de la avenida José Ayala, que está en el paseo 1811. ¿Y por qué te comento eso? Porque justamente la primera parte de la estrategia era habilitar las sucursales en los lugares de los sectores productivos y ahora es empezar a crecer con sucursales en el Gran Asunción para tratar de favorecer el crecimiento también los préstamos pequeños para las pymes, pequeñas y medianas empresas. Ese es básicamente el objetivo que sigue ahora. Siempre también justamente en la habilitación de la sucursal había comentado que uno se puede preguntar, habilitar sucursal en este momento, donde la digitalización, la tecnología es la línea a seguir, la línea básicamente que va a ser más utilizada, y es cierto, el banco no desconoce y está haciendo inversiones justamente para adecuarse a los nuevos tiempos. Correcto. De hecho, dentro de esto nosotros hemos entrado en hemos ganado un premio internacional probablemente interesante para nosotros, porque fue por incluir financieramente a más gente dentro del circuito. ¿Y cómo fue eso? Básicamente con productos que ofrecimos a algunas cooperativas de producción y a cooperativas de crédito que, al incorporarse a ese servicio con una plataforma, con una empresa de fintech que se llama Brosco, con quienes nos aliamos y con quienes hoy también, donde nosotros tenemos también una parte del paquete accionario, hemos ofrecido eso
a estas cooperativas para que sus socios puedan también hacer las mismas transacciones que hoy día pueden hacer los clientes de los bancos a través del uso del sistema de pago del Banco Central del Paraguay. Eso fue muy importante porque, acuérdate, Federico, hay 1.500.000 socios de todas las cooperativas. 1.500.000, ¿verdad? De los cuales no todos, o muchos, mejor dicho, no acceden, no tienen cuenta en los bancos, ¿verdad? Entonces, esa gente, si se adhiere, hoy tenemos, de los 1.500.000, hoy tenemos aproximadamente 500.000 personas, socios de cooperativas, que hoy están pudiendo hacer esas transacciones desde su teléfono, desde su computadora, desde su casa, desde su oficina, online, ¿verdad? A través de este servicio que nosotros le estamos ofreciendo. Lo que te digo, nosotros estamos continuando con esto, tenemos muchas cosas más para hacer ahí, pero también es el tema de habilitar sucursales en este mundo híbrido, como se dice, ¿verdad? Hay todavía una generación importante de gente donde quiere tener ese contacto personal con su ejecutivo o con el empleado bancario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros no teníamos sucursales prácticamente acá. Correcto. Entonces, tenemos que habilitar unas cuantas. Entonces, esas son nuestras proyecciones. Nuestra proyección de siempre desde el inicio fue crecer por encima del crecimiento promedio del sistema bancario para ir agarrando mayor participación, ¿verdad? Hoy tenemos aproximadamente 2,7% de nuestra participación en el mercado bancario, ¿verdad? Correcto. Por supuesto que queremos llegar al 4 o 5% en unos 10 o 12 años. Correcto. Rápido, porque tengo que hacer una pausa, te pido disculpas. Dima, sí. Te quiero preguntar lo siguiente. Cuando comenzábamos a hablar, yo te preguntaba por qué nace Bancop. Sí. Vos me hablabas de una característica de nuestra economía y tiene que ver con la dificultad que muchas veces tienen los agentes para acceder a financiamiento y con costos accesibles. Sí. Estamos hablando de aquella motivación 2011-2012, sí, cuando eso generaba la oportunidad para que nazca Bancop. 10 años después, nuestra economía sigue teniendo esa característica, o tal vez hoy ya no, porque hoy sí hay mayores opciones de financiamiento. No, yo creo que hay todavía un mercado importante, un segmento importante de gente que no puede acceder todavía a los servicios financieros, ¿verdad? Yo creo que hay un trabajo importante que también se está haciendo ahí para que la gente tenga mayores facilidades, ¿verdad? Hay gente que no puede sacar un crédito, no se va a poder acercar a un banco por los requerimientos, por los requisitos. Entonces hay una suma de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Alianza público-privada, por decirlo de alguna manera, gobierno, banco, entidades de segundo piso, etcétera, para poder conformar estrategias para que más gente pueda acceder al crédito. Para hablar del tema vivienda nomás, ¿verdad? Hay un déficit habitacional importante en Paraguay y mucha gente todavía no puede acceder a un crédito para comprar para su vivienda, ¿verdad? Entonces, hay todavía muchas cosas por hacer en el sector financiero. Correcto. Dimas, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta no puedo desaprovechar tu presencia aquí, economista, para hablar un poco acerca de economía. Acabamos de cerrar el primer semestre de 2022. Vamos a saber seguramente en las próximas semanas datos del Banco Central acerca de cuál fue el comportamiento del semestre con respecto a enero-junio 2021. Si hubo retracción o no. Primer trimestre sí sabemos que hubo retracción, creo que era menos 0,2%. Y a lo mejor la retracción es semestral con respecto a enero-junio 2021. Tenemos todo este semestre por delante y tenemos el año que viene, año 2023. Me gustaría saber cuál es tu pronóstico, cuál es tu análisis con respecto a la situación, teniendo en cuenta nuestra dependencia del sector productivo, del cual hablamos mucho en esta primera parte del programa, y teniendo en cuenta también factores exógenos, como por ejemplo la crisis económica, la recesión de la economía norteamericana, el precio del combustible. Dame tu pronóstico. Segundo semestre 2022 y 2023, luego de la pausa. Okay, perfecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Dimas Ayala.
Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancopp, 10 años sin parar para que vos no pares. Seguimos en Líderes con el señor Dimas Ayala. Dimas, tus pronósticos y tu análisis para lo que queda del año, este segundo semestre 2022 y para el 2023. Mira, generalmente cuando opino de esto quiero tratar de ser lo más optimista posible, ¿verdad? Ahora, estamos en una situación compleja, ¿verdad? Por el tema de la inflación especialmente. Tenemos que acordarnos de que lo que nos pasó hace 2 o 3 años con el tema de la pandemia, jamás hubiésemos pensado que podía ocurrir, que podía pasar. Yo creo que en general las medidas que se tomaron fueron las más acertadas, fueron correctas, ¿verdad? Pero todo eso tiene luego su efecto unos años después. No solamente acá en Paraguay, en el mundo. Y contra eso tenemos que ir ajustando y peleando. La inflación está alta. La liquidez que se lanzó en todos los momentos de la pandemia está causando su efecto, ¿verdad? Y ahí viene el impuesto más nocivo para la población en general, que es la inflación, ¿verdad? Y eso es lo que nos está afectando, llegar a tasas del 10%, 11% interanuales de inflación. Realmente hace mucho no recordamos, ¿verdad? Que tuvimos, y eso sí afecta. Medidas que toma el Banco Central pareciera ser que son también las correctas. De hecho, el mundo está tomando también ese tipo de medidas. Incrementar las tasas. Incrementar las tasas de referencia. Y eso afecta también luego a las tasas de interés. Y por supuesto, afecta también en los costos de las empresas y las personas que quieren acceder a ese financiamiento. También tenemos que recordar que las tasas estuvieron históricamente bajas, ¿verdad? Históricamente bajas. Yo no recuerdo en, 30 años en el sistema financiero que las tasas hayan llegado a los niveles que llegaron en el último año, por decirlo, ¿verdad? Entonces, ahora sí se vuelven a ajustar otra vez y bueno, y eso va a tener su efecto probablemente ante esta incertidumbre en la inversión de la gente. La gente va a pensar probablemente 2 veces para realizar proyectos que tenían pensado hacerlo a determinado costo y hoy con un costo más elevado probablemente van a pensar para volver a hacer, y eso tiene toda su cadena para lo que se viene después. Ahora, el mundo, todo el mundo lo sabe también cómo está Estados Unidos, cómo está Europa, y los efectos que tiene también, porque al subir las tasas de interés en Estados Unidos, también sube el tipo de cambio, la gente va a querer tener más dólares para llevar a invertir probablemente en Estados Unidos, y también siguen los costos de fondeo también para nosotros, otra vez le afecta a los clientes finales, a los que necesitan financiamiento. Correcto. Entonces, no crecemos este año. Y va a ser probablemente complicado. Ya empezamos luego mal, ¿verdad? Con la poca cosecha que tuvimos. Para mí hay un tema esperanzador visitando el campo. El trigo está bien, el maíz está bien. Ojalá que no tengamos una helada a finales de julio, ¿verdad? Para que realmente la producción salga bien. Yo creo que siempre hay una relación importante entre el sector agrícola y el crecimiento del PIB, ¿verdad? Y ojalá que esto por lo menos nos acompañe para poder tener un segundo semestre un poco mejor, por lo menos. Que llueva en septiembre para que haya una buena siembra. Y para que empiece la siembra. De la campaña 2022-2023. Así mismo. Un gustazo haberte tenido aquí en Líderes, Dimas. Muchas felicidades para vos y en tu persona a Bancopp por estos 10 años.
Muchas gracias, Federico. Como te dije al inicio, un placer estar acá, poder contar un poco la historia del banco y aprovecho la oportunidad para realmente felicitarle a todos mis compañeros de trabajo que hicieron un excelente trabajo y los resultados están a la vista. Y por supuesto el acompañamiento también de nuestros accionistas, directores y los clientes en especial. Gracias. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.